Hoy vamos a dedicarle nuestro tiempo a los últimos tres pares craneales y eventualmente luego hablaremos un poco de la sustancia reticular del tronco cerebral. El nervio que sigue a continuación es el neumogástrico. Es un nervio mixto, bastante complejo, porque tiene funciones como ser motor de músculo estriado esquelético, tiene un componente vegetativo parasimpático, es, lleva también fibras somáticas sensitivas y es sensitivo visceral. Los músculos estriados, inervados por la parte motora somática del neumogástrico, se originan en los arcos branquiales, ¿verdad? O sea, anteriormente se creía que se originaban los arcos branquiales, de ahí quedó como que el neumogástrico, al igual que el glosofaríngeo y al igual que el espinal, se consideran nervios motores branquiales, porque supuestamente esas estructuras inervadas por ellos se originaban en las branquias, ¿verdad? Que es un periodo, son unas estructuras que aparecen durante el desarrollo embriológico, similar a la que tienen los peces. Entonces de ahí viene lo de arcos branquiales o arcos faringios. Si bien eventualmente después se pudo confirmar que esa musculatura se originaba en la cresta neural, el uso determinó que se siga hablando de estructuras branquiales, ¿verdad? De todas maneras, estos músculos estriados esqueléticos, ¿verdad? Son igual que los músculos estriados esqueléticos inervados por el óculo motor, por el sexto par o por el hipogloso. Tiene un componente vegetativo parasimpático y también es sensitivo. Esta parte sensitiva somática es para transportar sensibilidad térmica y dolorosa, pero esas fibras, si bien corren en axones del neumogástrico, eventualmente cuando terminan en el tronco cerebral, terminan en el núcleo sensitivo vulvar del trigémino. Y esa es una constante que se ve en los pares craneales. Aquellos pares craneales como el facial, como el osofaringeo, que tienen, y como el neumogástrico, que tienen unos elementos sensitivos somáticos en su distribución periférica. Sin embargo, esas fibras terminan eventualmente en el núcleo del trigémino. Y después tenemos el componente sensitivo visceral, quiere decir que arranca en las vísceras tóraco-abdominales. El, el neumogástrico, su origen real está en el bulbo raquídeo, ¿verdad? Ahí se encuentra el núcleo ambiguo. Acuérdense que el núcleo ambiguo es un núcleo motor branquial compartido por el glosofaríngeo, neumogástrico y espinal. Tiene un núcleo dorsal que es motor parasimpático. Tiene el núcleo solitario, que es el que recibe las fibras aferentes gustativas y viscerales, y el núcleo caudalis del trigémino, que recibe el componente de dolor y temperatura. El origen aparente es en la cara lateral del bulbo raquídeo, inmediatamente caudal al glosofaríngeo.
Emerge del cráneo por el agujero rasgado posterior y sus territorios son el componente motor, digamos, musculatura del paladar blando, de la faringe, de la porción superior del esófago, laringe. Si bien acá en términos de laringe hay que hacer la salvedad que las fibras motoras del neumogástrico que inervan la laringe provienen prestadas del nervio espinal. También se distribuye el neumogástrico por vísceras torácicas como los pulmones, los bronquios, el corazón, e inerva estructuras infradiafragmáticas que llegan hasta la flexura esplénica del colon. O sea que inerva tubo digestivo supradiafragmático como ser faringe y esófago, pero también inerva estómago, duodeno, intestino delgado, colon ascendente y colon transverso. De ahí lo de su nombre de nervio vago, ¿verdad? Eh, la, la palabra vago, que es de origen latino, tiene dos acepciones. Una que significa vacío o que no hace nada, ¿verdad? Que es una de las definiciones del vago. Pero la otra definición de vago, la otra acepción es que es errante, ¿verdad? Porque va por muchos lugares. Y en el caso de este nervio, la segunda acepción es la más adecuada, porque no podemos decir que el nervio vago no hace ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Si bien se pasea por toda el cuello, tórax y abdomen. Sin embargo, es un nervio que cumple una función muy importante, ¿verdad? Aquí tenemos una vista sagital medial del encéfalo, donde podemos apreciar el cuerpo calloso, la cavidad de los ventrículos laterales, la cavidad del tercer ventrículo, el tronco cerebral con sus componentes, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Y el cuarto ventrículo que se ubica entre el cerebelo y el tronco cerebral. Estas estructuras, el origen real del vago se encuentra entonces en el bulbo raquídeo. Ahí se encuentra el núcleo ambiguo para las fibras motoras somáticas, se encuentra el núcleo del fascículo solitario para las fibras gustativas y viscerales, y se encuentra también el núcleo dorsal del vago para las fibras parasimpáticas, y se encuentra también la parte más caudal del núcleo del trigémino que recibe los aferentes térmicos y dolorosos. Aquí podemos apreciar, ¿verdad?, en el bulbo el núcleo ambiguo, que aloja el componente, el origen motor de las fibras del glosofaringeo, aquí arriba, en la parte media, el origen de las fibras motoras del vago, y más abajo, el origen de las fibras motoras del espinal. Este es el nervio motor dorsal del vago, pero es un nervio motor autonómico, de tipo parasimpático. El vago
envía fibras parasimpáticas al corazón, a los bronquios y al tubo digestivo. Y vamos a hablar posteriormente cuáles son esas funciones parasimpáticas. Pero tratando de resumir, entonces, el vago tiene un componente motor somático para inervar músculos estriados de tipo esquelético que se origina en el núcleo ambiguo y tiene un origen motor vegetativo parasimpático para inervar músculo liso y glándulas. Aquí tenemos en el núcleo del fascículo solitario, que es el que recibe las aferencias gustativas y también las aferencias viscerales de esófago y tubo digestivo infradiafragmático hasta la flexura esplénica del colon. Las aferencias viscerales pueden ser también de dolor, ¿cómo no, verdad? La distensión de las vísceras. ¿Quién alguna vez no ha sentido dolor por un cólico intestinal, dolor cólico por la menstruación, dolor cólico por un problema vesicular, dolor cólico por un cálculo renal, ¿verdad? Esa información aferente llega hasta esta zona. Y el otro componente donde llegan fibras aferentes del vago, sin embargo, terminan en el núcleo caudal del trigémino. Un aprovechamiento total del sistema, ¿verdad? Para simplificarlo, tenemos un lugar que recibe fibras sensitivas que provienen de diferentes nervios, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el núcleo del tracto solitario, que recibe también fibras gustativas del facial y del glosofaringio. El componente gustativo del neumogástrico, sin embargo, es muy limitado, ¿no? Algunos autores dicen que se limitan a algunas papilas gustativas en la región de la epiglotis. Es más el componente víscero-sensitivo lo que llega al tracto solitario, hablando de núcleo neumogástrico. Muy bien. Aquí vemos el neumogástrico, ¿verdad? Saliendo del cráneo y vemos cómo se distribuye por la faringe, por la laringe, corazón. Acá no aparecen los pulmones, ¿verdad? Pero también se distribuye por el árbol broncopulmonar. Y esta es la región ya infradiafragmática del neumogástrico, ¿verdad? Se distribuye por el estómago, duodeno, intestino delgado, la región del plexo solar. Después vamos a decir unas palabras del plexo solar y seguimos con nuestra explicación. Bueno, hemos visto entonces que el origen real es en el bulbo raquídeo y el origen aparente es en la región retroolivar, detrás de la oliva vulvar, inmediatamente caudal al glosofaringio. Fíjense, esto es el glosofaringio e inmediatamente caudal el neumogástrico. Esto viene a ser el espinal. Esto es el hipogloso mayor en el surco preolivar. En el surco preolivar el hipogloso mayor y en la región lateral del bulbo retroolivar el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal.
Aquí podemos apreciar una imagen de la base de cráneo. Acá vemos el peñasco, y el agujero yugular o agujero rasgado posterior, que es por donde el neumogástrico abandona la cavidad craneal conjuntamente con el glosofaringeo y el espinal. En este dibujo podemos apreciar, ¿verdad?, el trigémino que está por encima de la cara superior del peñasco. Aquí está el complejo acústico vestibular entrando en el poro acústico, y ahí abajo el agujero rasgado posterior con el glosofaríngeo, neumogástrico y espinal. Y más allá adelante el agujero condíleo anterior por donde sale el nervio hipogloso. Aquí vemos en un dibujo ampliado, ¿verdad?, el poro acústico y más caudal el agujero yugular. Esta parte medial más fina aloja el glosofaríngeo, después vienen el neumogástrico y el espinal, y esta parte más grande aloja el golfo de la vena yugular, ¿verdad? Aquí a este nivel se inicia la vena yugular interna, que no es sino continuación del seno sigmoideo. El seno sigmoideo que trae gran parte de la sangre venosa del cerebro y lo lleva hacia la yugular interna, que finalmente va a unirse con la vena subclavia derecha para formar el tronco venoso brachiocefálico, y que va a formar después la vena cava. Tronco brachiocefálico derecho venoso y brachiocefálico venoso izquierdo se unen para formar la vena cava superior. Acá tenemos un dibujo del agujero rasgado posterior, y la parte más anterior aloja al nervio glosofaríngeo. La parte media aloja al nervio vago y al espinal, y la parte más lateral redondeada aloja el golfo de la vena yugular. Bueno, y si bien estamos hablando del neumogástrico, no podemos hablar de neumogástrico sin al mismo tiempo mencionar al nervio espinal, porque hoy en día se sabe que el componente motor del neumogástrico, que tiene que ver con la motilidad de las cuerdas vocales, ese componente motor realmente le viene de fibras del espinal vulvar, porque también hay un espinal, por así decirlo, ¿verdad?, se origina en la médula cervical. Acá podemos ver el espinal originado en la médula cervical, que entra al cráneo por el foramen magno y se une al contingente de fibras del espinal craneal que se originó también en el núcleo ambiguo. Se unen brevemente para atravesar el agujero rasgado, y al salir se separan. Una rama inferior, que es la que lleva principalmente fibras del espinal originado en la médula espinal,
y una rama superior que lleva fibras originadas del componente vulvar del núcleo ambiguo del espinal. Y son esas fibras las que saltan, por así decirlo, y se incorporan al neumogástrico. Se incorporan al neumogástrico y hoy se sabe que ese contingente de fibras motoras prestadas del espinal son las que realmente mueven la laringe, o sea, mueven las cuerdas vocales. Y otros dicen que inclusive la motilidad de la faringe depende de la espinal, ¿verdad? En cuanto a eso, hay una cierta discusión, ¿verdad? Lo que sí es categórico que la musculatura laríngea, la musculatura de las cuerdas vocales, depende de las fibras del espinal que fueron prestadas al neumogástrico. Entonces, resumiendo, neumogástrico es un nervio mixto, bastante complejo, cuyo origen real está en el bulbo raquídeo, el componente motor en el núcleo ambiguo, el componente motor parasimpático en el núcleo dorsal del vago. Las fibras sensitivas viscerales llegan al fascículo solitario y las fibras sensitivas generales como ser dolor y temperatura llegan al núcleo del trigémino. Este es el origen real del nervio neumogástrico. El origen aparente es en la cara lateral del bulbo, en la región retroolivar, inmediatamente caudal al glosofaringeo. Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior y apenas sale del cráneo, acá está el agujero rasgado posterior, y apenas sale del cráneo y recibe esta rama prestada del espinal vulvar. Aquí le podemos ver al vago, ¿verdad? Que se relaciona íntimamente con la carótida y con la vena yugular interna para formar lo que se llama el paquete vasculonervioso del cuello. Y aquí vemos entonces que el lomo gástrico se empieza a dirigir a lo largo del paquete vasculonervioso del cuello en su camino a la cavidad torácica. Tiene algunas, acá vemos su relación con el nervio hipogloso. Y podemos apreciar que el vago en el lado derecho, al cruzar la arteria subclavia, emite su nervio recurrente derecho. Recurrente, ¿por qué? Porque retrocede, porque recula otra vez, ¿verdad? La información que venía por el nervio vago, al llegar a la altura de la arteria subclavia derecha, sale a través del nervio laríngeo inferior o recurrente, que gira por la cara inferior de la subclavia, por la cara posterior de la subclavia y se dirige de nuevo hacia el cuello para inervar la laringe. Por eso le llaman recurrente, porque retrocede. En cambio, el nervio neumogástrico como tal sigue su camino hacia el tórax. Vuelvo a mostrar acá la imagen ampliada, nervio vago derecho,
emite el nervio recurrente alrededor de la arteria subclavia derecha. En cambio, en el lado izquierdo, el nervio vago emite el recurrente, pero alrededor del callado aórtico, ¿no? ¿Ven la diferencia? En el lado derecho, el recurrente gira y retrocede alrededor de las arterias subclavia derecha. Pero en el lado izquierdo, ese giro se realiza alrededor del callado aórtico. Y acá tenemos recurrente derecho, recurrente izquierdo, que van para inervar la musculatura de la laringe. Bueno, una vez, acá vemos el recurrente, ¿verdad? Alrededor del callado aórtico. Y aquí vemos que el vago continúa su camino ya en plena cavidad torácica, pasa por detrás de la tráquea y pasa por detrás del pedículo pulmonar. Esta es una clásica pregunta de examen, por lo menos solía ser, ¿verdad? ¿Por dónde pasa el nervio frénico? Bueno, el nervio frénico pasa por delante del pedículo pulmonar. ¿Y quién pasa por detrás? El nervio vago. Bueno, y el nervio vago después continúa su camino por el tórax y empieza a relacionarse íntimamente con el esófago, ¿verdad? Y a medida que avanza hacia el estómago, hacia la región infradiafragmática, va adoptando más bien una estructura plexiforme el neumogástrico, ¿verdad? El neumogástrico izquierdo se coloca más anterior y el neumogástrico derecho más posterior, y juntos con el esófago atraviesan el hiato esofágico del diafragma para distribuirse después por la cavidad abdominal. En su camino, el neumogástrico va dejando ramos colaterales cervicales, ¿verdad? Faríngeos, nervio motor de la faringe, también contribuye en parte con la sensibilidad faríngea, da los llamados vasi nervorum, que son, o nervi vasorum, que son los nervios que giran, están en la adventicia de las estructuras vasculares, y que transmiten sensibilidad visceral. Emite los nervios cardíacos cervicales superiores, que son nervios parasimpáticos, que tienen que ver con el funcionamiento del corazón. El nervio vago, por ser parasimpático, su estimulación produce bradicardia, ¿no? La estimulación vagal sobre el corazón disminuye la frecuencia y disminuye la fuerza de contracción del corazón. A diferencia del simpático, ¿verdad? Parasimpático vago y nervio simpático siempre están complementándose en el funcionamiento cardíaco, ¿verdad? Si hay un aumento de demanda de oxígeno y de sangre, como ser en un ejercicio físico o en la lucha o en un accidente donde hay una fractura y se pierde el líquido, ahí predomina el tono simpático, ¿verdad? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. En cambio, en una situación de reposo de la musculatura estriada esquelética,
como ser cuando uno está alimentándose, ahí predomina el tono parasimpático y la frecuencia cardíaca disminuye. Otra rama a nivel cervical es el nervio recurrente, perdón, el nervio laríngeo superior y el recurrente del lado derecho, ¿verdad? ¿Y por qué del lado derecho? Y porque acuérdense que el recurrente derecho gira alrededor de la arteria subclavia que está todavía a nivel cervical. En cambio, el izquierdo gira alrededor del callado aórtico que ya está en la cavidad torácica. Repasando entonces sus ramos colaterales cervicales, van a la faringe, a los nervios, forman los nervios cardíacos cervicales superiores, forman el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior es un nervio fundamentalmente sensitivo para la laringe. Solamente un músculo está inervado por el laringio superior y es el pico tiroideo. Pero fuera de eso, el nervio laríngeo superior es fundamentalmente sensitivo para la laringe, a diferencia del recurrente o laríngeo inferior, que es el motor de la faringe. Las colaterales torácicas, ¿verdad? Va para la tráquea, para el esófago, para el sistema bronquial. También a nivel bronquial, simpático y parasimpático funcionan en un estricto balance. Cuando una persona aumenta su gasto cardíaco por el ejercicio, dijimos que predomina el tono simpático, por lo tanto hay un aumento de la frecuencia cardíaca y que aumenta el gasto cardíaco. Y al mismo tiempo la adrenalina, que es de estímulo simpático, provoca dilatación de los bronquios para que pueda entrar mayor cantidad de aire. Entonces, todo está orquestado para prepararle al cuerpo para la lucha o para el ejercicio físico. Entonces, aumenta el tono simpático, aumentan los niveles de adrenalina, aumenta la frecuencia y fuerza de contracción cardíaca y se dilatan los bronquios para que entre más aire. En cambio, el vago, como es un nervio parasimpático, hace todo lo contrario. El vago empieza a funcionar más cuando la musculatura esquelética está descansando y estamos en los procesos de alimentación y digestión. El vago empieza a activarse cuando nos sentamos a la mesa a comer y durante las 3 o 4 horas de los procesos digestivos. Ahí es cuando aumenta máximamente el tono vagal con disminución de la frecuencia cardíaca y una broncoconstricción, porque como no hace falta gran cantidad de aire para los procesos digestivos, los bronquios, aquellos que tienen musculatura lisa, vuelven a reducir su luz, porque no necesitan gran cantidad de entrada de aire. Entonces, repitiendo, simpático aumenta la frecuencia y fuerza de contracción cardíaca y dilata los bronquios para que entre más aire. Todo es con el objeto de poder alimentar de oxígeno a los músculos estriados esqueléticos. Por otro lado, el vago, que es parasimpático, se activa cuando
se dejó la actividad física y estamos en los procesos de alimentación y digestión. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción cardíaca y disminuye también la dilatación bronquial y aumenta los niveles de producción de jugo gástrico y la motilidad intestinal para los procesos digestivos. El vago, ¿verdad? Sus ramos terminales son el vago derecho, ¿verdad? Que es el que se ubica más posteriormente al esófago y termina en el plexo celíaco, ¿verdad? El plexo celíaco es un componente de lo que se solía llamar el plexo solar, ¿verdad? Plexo solar, ¿por qué? Porque se le tomaba como centro al ganglio celíaco y a todas las otras estructuras, como ser el plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior, plexo hepático, gástrico, se le tomaba como que giraban alrededor del ganglio celíaco y de ahí lo de plexo solar, ¿verdad? Y el vago derecho termina en el ganglio semilunar derecho y también en el tronco celíaco y da una pequeña rama al ganglio semilunar izquierdo, ¿verdad? El nervio de Lavastin cuando está presente. En cambio, el nervio vago izquierdo principalmente es motor del estómago. ¿Y cuál es la función del vago a nivel del tubo digestivo? Y actúa sobre la musculatura lisa. Aumenta el peristaltismo gástrico y aumenta el peristaltismo intestinal. También aumenta la secreción de jugo gástrico y la secreción de los jugos intestinales. O sea, desde el momento que nosotros empezamos a alimentarnos, a ingerir alimentos, ahí se activa el vago, ¿verdad? Aumentando el peristaltismo del esófago, del estómago para hacer correr el bolo alimentario a lo largo del tubo digestivo para al mismo tiempo mezclar los alimentos, aumenta la secreción del jugo gástrico para emulsionar los alimentos y eso pasa al duodeno en donde se le agregan las enzimas pancreáticas, se le agrega la bilis de la vesícula biliar. Todo está orquestado para la propulsión del bolo alimentario, la mezcla y fractura del bolo alimentario, secreción de glándulas y eventual absorción de nutrientes. Una vez que este proceso se completó en la parte superior, continúa el bolo alimentario su camino hacia el colon y eventualmente llega al recto para la eliminación de los desperdicios, ¿verdad? O sea, en el proceso de la motilidad intestinal y gástrica y de secreción gástrica, el vago es de suma importancia. En años anteriores, no tan distantes, ¿verdad? 30, 40 años atrás, se llegaba a hacer una vagotomía, o sea, se cortaba el nervio vago para que disminuya la secreción gástrica y eso se usaba como tratamiento de la úlcera gastroduodenal, ¿verdad? Después se descubrió que la fisiopatología de la úlcera era otra y tengo entendido que a esta altura ya se abandonó la vagotomía como tratamiento de úlcera gástrica y duodenal. Acá le vemos entonces al vago, ¿verdad? Distribuyéndose por la epiglotis, de donde vienen cierto sentido del gusto,
es motor de la faringe, motor del esófago, motor del estómago, motor del intestino delgado. Estamos hablando de motilidad vegetativa, es motor de la faringe. Bueno, y acá un resumen de las funciones del vago. Es motor somático. ¿Qué quiere decir motor somático? Que mueve musculatura de tipo estriado esquelético para la musculatura del paladar blando, la faringe, la laringe, si bien hacemos la salvedad de que las fibras de la laringe realmente son prestadas del espinal. E inerva esa musculatura estriada esquelética que está en la parte más superior del esófago. Es motor vegetativo parasimpático de la musculatura lisa del esófago, estómago, intestino hasta la flexura esplénica del colon, y también es motor secretor de las glándulas gástricas e intestinales. Entonces, aquí podemos apreciar el componente motor del neumogástrico, somático y vegetativo parasimpático. Tiene una función sensitiva general de tipo térmico y dolosa en zonas como el oído externo, la concha del oído externo, el tímpano, la faringe, la laringe, esófago. Pero estas fibras, recuerden que si bien corren por el vago, al llegar al bulbo raquídeo se dirigen al núcleo vulvar del trigémino. También el vago trae información de quimiorreceptores que están en la zona del callado aórtico. ¿Se acuerdan que el viernes pasado habíamos hablado del cuerpo carotídeo y del seno carotídeo que estaba en la bifurcación de la carótida? También hay un cuerpo paraaórtico que es quimiorreceptor y hay varoreceptores en el arco aórtico. Y esta información de los niveles de CO2 y fundamentalmente de oxígeno y de los niveles de presión arterial, esto es censado por el vago y llevado al bulbo raquídeo a la región del fascículo solitario. Existen también receptores viscerales de los bronquios que tienen que ver con el reflejo de la tos, y también del abdomen, que van y terminan también en la zona del tracto solitario. Entonces, doble componente motor, motor somático y motor vegetativo. Y doble componente sensitivo, sensibilidad general, térmica y dolorosa, y sensibilidad visceral. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna aclaración? Bueno. Si hay alguien que quiere ingresar ahora, le puedo dar el ingreso antes de comenzar con el espinal. Bueno, ¿ustedes me están escuchando? Sí, Sí, doctor, todo doctor. claro. Sí, profe. Bueno,
Ven esa imagen, ¿verdad? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar del espinal, que es un nervio bastante sencillo comparado con el vago. Es, es mucho más humilde. El nervio espinal es fundamentalmente, es un nervio puramente motor. Es motor, también le consideran motor branquial, ¿verdad? Eh, ya hablamos de eso, ¿verdad? Mueve músculo estriado de tipo esquelético y tiene un doble origen, ¿verdad? Tiene un origen vulvar, el espinal vulvar, que se origina en la parte más caudal del núcleo ambiguo. Repitiendo, núcleo ambiguo, núcleo motor somático de tipo branquial, de donde salen las fibras motoras del glosofaringeo, aquí arriba, del neumogástrico, aquí por la mitad, y del espinal más abajo. Y el espinal que se origina en la médula espinal, en los primeros 5 segmentos medulares, dan fibras para formar el nervio espinal. Y esta raíz medular del espinal corre entre las raíces anteriores y las raíces posteriores. Va ascendiendo dentro del canal medular entre las raíces anteriores y posteriores e ingresa al cráneo por el foramen magno y se une al componente vulvar del espinal, que es el que trae las fibras del núcleo ambiguo. Se une al componente vulvar, van juntos por un tiempo y apenas se sale del agujero rasgado posterior, el componente vulvar del espinal se asocia al vago, mientras que el componente espinal sigue su camino en el cuello. El espinal también atraviesa el foramen yugular, ¿verdad? Agujero rasgado posterior. Y los territorios del espinal dependen de dónde vengan las fibras. Si vienen del núcleo ambiguo, que es el espinal vulvar, estas fibras se unen al neumogástrico e inervan la musculatura laringea. El espinal entonces es el músculo motor de las cuerdas vocales. Hay un solo músculo laríngeo que es extrínseco, que no participa de la fonación, que es el cricotiroideo, que está inervado por el laringio superior, pero todo el resto de la musculatura de la laringe está inervado por el laringio inferior o recurrente. Ahora, ambos, laringio superior y laringio inferior o recurrente, son ramos del neumogástrico. Pero no se olviden que el componente del neumogástrico que inerva la laringe es un componente prestado del espinal. Y las fibras que se originaron en la médula espinal, en cambio, y que después se separaron de las otras, inervan el músculo
trapecio y el esternocleidomastoideo. El músculo trapecio, además de ser extensor del cuello y de la cabeza, es un músculo que eleva los hombros, eleva los hombros. Y el esternocleidomastoideo, su función es la inclinación de la cabeza de un lado a otro y también el giro de la cabeza, o sea, el giro del mentón de un lado a otro. El esternocleidomastoideo del mismo lado, o sea, el esternocleidomastoideo cuando provoca la flexión lateral del cuello, esa flexión lateral del cuello está producida por el esternocleidomastoideo del mismo lado. ¿Qué quiere decir eso? Que el esternocleidomastoideo del lado derecho inclina el cuello y la cabeza hacia el lado derecho. Pero en términos de giro de la cabeza, el esternocleidomastoideo derecho hace girar la cabeza hacia el lado izquierdo y viceversa. El esternocleidomastoideo izquierdo hace girar la cabeza hacia la derecha. Después le voy a mostrar unas imágenes para explicar eso. Resumiendo, nervio espinal, motor puro, tiene un doble origen, vulvar y otro origen espinal. El componente espinal emite unas fibras que corren dentro del canal medular e ingresan al cráneo por el foramen magno. Allí se unen al componente vulvar, atraviesan el agujero rasgado posterior y apenas salen del cráneo, el componente vulvar se vuelve a separar y se une al neumogástrico para ir a inervar la laringe. En cambio, el componente espinal se dirige hacia el cuello para inervar el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y finalmente, el más sencillito de todos, ¿verdad? Es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio motor somático puro, ¿verdad? Y es el nervio motor de la lengua. Su origen real está aquí, es en el bulbo raquídeo. Tiene su núcleo muy cerca de la línea media, ¿verdad? En ese sentido está hermanado con el núcleo del abducens, del troclear y del oculomotor. ¿Por qué? Porque al igual que esos otros músculos, el hipogloso inerva musculatura originada en los somitas. No sé si ya dieron ustedes, ustedes dieron, ¿saben lo que son los somitas? ¿Estudiaron en embriología eso? ¿Sol? Sí, doctor. Bueno, y el hipogloso inerva musculatura originada en los somitas, ¿verdad? Al igual que el tercero, el cuarto y el sexto par. Mientras que el facial, el masticador del trigémino y el núcleo ambiguo inervan musculatura originada. Ahora sabemos que de la cresta neural, pero que anteriormente se creía que era de los arcos branquiales o arcos faríngeos, ¿verdad? Entonces,
Ambos grupos son músculos estriados esqueléticos, pero su origen embriológico es diferente, ¿verdad? Porque los somitas se originan en el mesodermo paraxial. Entonces, hipogloso tiene su núcleo de origen real en el bulbo raquídeo. Su origen aparente es en el surco preolivar, surco preolivar. Sale del cráneo por el agujero del hipogloso o agujero condilio anterior y de ahí se dirige a inervar la lengua. Eh, Tiene anastomosis con varios otros nervios, pero el hipogloso es un nervio motor de la lengua. Anteriormente se hablaba del asa del hipogloso, el ansa cervical, pero hoy se sabe que si bien así macroscópicamente se presta a engaño, porque parece como que el hipogloso está anastomosado con los nervios cervicales. Sin embargo, mediante estudios histoquímicos se sabe hoy en día que las fibras que inervan músculos infrayoides provienen exclusivamente de las raíces del plexo cervical y no del hipogloso, aunque aparentemente exista esa conexión a través del ansa cervical, ¿verdad? Eh, Ustedes van a leer en el libro que hay un ramo meningio también del hipogloso, ¿verdad? Y ¿qué hace un ramo meningio del hipogloso, verdad? Y son esas bromas pesadas que nos hacen de Yara, ¿verdad? Pero realmente esas fibras son prestadas y llevan elementos vegetativos del simpático cervical, ¿verdad? Para, para los vasos meningios. Pero no es que el hipogloso en sí esté inervando las meninges, ni que esté inervando los músculos infrayoides, ¿verdad? Entonces, resumiendo, hipogloso, nervio motor puro, se origina en el bulbo raquídeo, sale por el surco preolivar, atraviesa el agujero condilo anterior, inerva la lengua y es nervio motor de la lengua. Es un nervio motor somático. Entonces tiene una cabeza external y una cabeza clavicular, ¿no? En su origen. O sea, se origina entonces una cabeza en el manubrio external, otra cabeza en la clavícula y se inserta en la mastoides y en la línea nucal superior, ¿eh? Es importante saber estas inserciones para entender cómo hace sus funciones el esternocleidomastoide.
Bueno, esta es una de las funciones del esternocleidomastoideo, ¿verdad? Cuando se contraen sus dos fibras, sus dos grandes componentes, provoca la flexión lateral de la cabeza y del cuello hacia el lado de la contracción. Pero si se contrae fundamentalmente este fascículo external, lo que hace es girar la cabeza hacia el lado opuesto, ¿no? Cuando se contrae este fascículo external, lo que hace es que este mentón se desvíe hacia el lado opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si se contrae el esternocleidomastoideo izquierdo, va a hacer girar el mentón hacia el lado derecho. Entonces, cuando se contraen los dos grandes fascículos, tanto el external como el clavicular, produce una flexión lateral. Pero cuando la idea fundamentalmente es la contracción del fascículo que arranca en el manubrio external, también provoca cierta flexión lateral, pero se le suma el giro de la cabeza hacia el lado opuesto al músculo que se contrajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la flexión del esternocleidomastoideo izquierdo va a hacer girar la cabeza hacia el lado derecho y viceversa. Y cuando los dos fascículos se contraen, lo que provoca es una flexión lateral hacia el mismo lado. Y esta es otra función cuando se contraen los esternocleidomastoides, tanto del lado izquierdo como el derecho, lo que hacen es llevar la cabeza hacia atrás, que es lo que se llama la extensión dorsal. Y eso se explica por qué, por la inserción en la línea nucal, ¿verdad? La inserción en la línea nucal superior nos explica por qué cuando se contraen ambos esternocleidomastoides eh, provocan pro, provocan la extensión de la cabeza. Repitiendo, cuando se contraen los dos fascículos de un mismo lado, provoca una flexión lateral del mismo lado. Cuando predomina la contracción del fascículo del manubrio, hace girar la cabeza al lado opuesto. Y cuando ambos esternocleidomastoides se contraen, tanto el derecho como el izquierdo, provoca una extensión de la cabeza. Entonces, fíjense que el esternocleidomastoideo, si estira esta parte que es la inserción en la mastoides, va a hacer contraer, o sea, va a flexionar la cabeza hacia el mismo lado y va a hacerla girar al lado opuesto. Pero si toma como punto de apoyo la línea nucal y siempre y cuando se contraigan los esternocleidomastoides, tanto derecho como izquierdo, lo que va a hacer es llevar la cabeza hacia atrás.
O sea que va a aumentar la lordosis o flexión posterior de la cabeza. The common fraud. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, atiendan un poco. Es breve, pero muy, muy didáctico este video. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el trapecio? Creo que pudimos apreciar bien allí que las fibras superiores, ¿verdad? Elevan los hombros. Las fibras medias lo que hacen es aducir la escápula aproximándola a la línea media y las fibras inferiores descienden el hombro, ¿verdad? Bueno, ahora unas palabras sobre el sistema reticular. Profe, una pregunta. Disculpe, Sí, entonces nosotros tenemos que saber de cada músculo, tenemos que saber, por ejemplo, qué fibras elevan y qué fibras descienden, o sea, la extensión, contracción, retropulsión y cosas así, tenemos que saber de cada músculo, ¿verdad, profe? y realmente eso es lo más importante, ¿verdad? Pero este, Estuve sin luz, sí, profe, y no tienen, pude conectarme desde el principio, por eso estoy preguntando otra vez, profe, disculpe. sí, no, tienen que saber cuál es la función del nervio, ¿verdad? Ustedes lo que están estudiando es pares craneales, entonces no basta con saber los territorios nomás, sino que tienen que saber la función. ¿Cuál es la función del espinal, verdad? El espinal inerva el trapecio. ¿Y qué es lo que hace el trapecio? Tienen que saber que el trapecio eleva los hombros, que produce aducción de la escápula y que las fibras inferiores empujan el hombro hacia abajo, ¿verdad? Sí, tienen que saber eso. Así como tienen que saber que el facial inerva los músculos de la expresión facial, ¿verdad? El orbicular de los párpados, orbicular de los labios, etcétera, etcétera. Tienen que saber eso, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al sistema reticular.
Bueno, están viendo mi diapositiva. Sí, profe. Bueno, el sistema reticular del tronco cerebral, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es un reticulado de fibras que corren en sentido céfalo-caudal, látero-lateral y anterior a posterior, ¿verdad? Forman como un entramado de fibras en el tronco cerebral y en medio de esas fibras hay grupos de neuronas dispersas que más o menos forman grupos a los que llamamos núcleos, ¿verdad? Que más bien eso es con un sentido didáctico y tratar de entender la complejidad de esa estructura, lo que nos hace pensar de esa manera, si bien no es que sea tan eh, estrictamente delimitada esta estructura como nos gustaría, ¿verdad? Pero básicamente es eso, ¿verdad? Un entramado de axones con grupos de neuronas que más o menos comparten la misma función, dispersas en todo el tronco cerebral. Eso es lo que se llama la sustancia reticular del tronco cerebral. Y ha sido objeto de estudios por mucho tiempo y algunas de las cosas que se saben, por ejemplo, es de que existe un grupo de neuronas difusamente distribuidas entre el puente y parte del mesencéfalo que producen un neurotransmisor llamado acetilcolina, y se pudo determinar que esas neuronas ubicadas en esa zona, al liberar acetilcolina, provocan una activación de la corteza cerebral, ¿verdad? Estos axones que llevan acetilcolina van al tálamo y del tálamo a la corteza. Excitan y despiertan a la corteza cerebral, entonces a todas las neuronas dispersas en esa zona se le da el nombre en conjunto de área excitadora. Entonces, el área excitadora es aquella ubicada en la protuberancia y parte del mesencéfalo que contiene neuronas que producen acetilcolina y que activan la corteza cerebral, ¿verdad? Esto es lo que nos despierta a la mañana temprano. Eh, Después tenemos otro grupo de neuronas que está ubicada más hacia el bulbo raquídeo, que se llaman, que en conjunto forman lo que se llama un área inhibidora. ¿Y qué es lo que inhibe el área inhibidora? Y el área inhibidora le inhibe al área excitadora. Es como que le da una orden para apagarse. Y al mismo tiempo el área inhibidora tiene conexiones con la médula espinal para disminuir el tono muscular de todas las extremidades. O sea, es como que nos prepara para el sueño, ¿verdad? Por un lado le desconecta al área excitadora y por otro lado relaja a la musculatura estriada esquelética, ¿verdad? Y estos dos sistemas funcionan como en una balanza, ¿verdad? Eh, si no hay ningún factor externo, ni como sea un estímulo luminoso o dolor o frío o exceso de calor, o si no hay ningún factor interno como ser preocupaciones, entonces estos dos sistemas
el excitador y el inhibidor funcionan en un perfecto balance y equilibrio que está regulado fundamentalmente por la cantidad de luz. Cuando la luz natural empieza a disminuir, llegamos a la tardecita, eso hace que la glándula pineal produzca una hormona que se llama la melatonina y eso empieza a hacer funcionar el área inhibidora y de esa manera se va disminuyendo el área excitadora, ¿verdad? Bueno, así funcionaría el sistema excitador e inhibidor, por ejemplo, de una gallina, ¿verdad? Que ella eh, se guía exclusivamente por la luz solar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El ser humano inventó la luz artificial, inventó la televisión, inventó el smartphone. Entonces, el área excitadora no se apaga así porque sí nomás, ¿verdad? Porque la luz artificial es como que prolonga las horas de vigilia artificialmente. Entonces, el área excitadora no termina de cumplir su función con la simple entrada del sol, porque hemos reemplazado la luz solar por la luz artificial, ¿verdad? Esa es una forma de mantener funcionando al área excitadora. La otra forma es si hay estímulos molestos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me siento con disconfort porque tengo frío o porque tengo mucho calor, eso no me va a permitir conciliar el sueño porque eso, el estímulo del frío que yo percibo en la piel, eso ingresa por las vías del dolor, la de sensibilidad térmica y estimulan el área excitadora y no me van a permitir descansar, ¿verdad? O si yo estoy a punto de dormir y viene alguien y me toca o me provoca dolor, eso va a volver a estimular el área excitadora. Y la otra manera que el área excitadora se mantiene despierta es debido a los procesos cerebrales internos. ¿Cuáles son los procesos cerebrales internos? Y nuestros pensamientos, ¿verdad? Nosotros estamos preocupados con una situación y esa preocupación se elabora en la región prefrontal, que es el área de elaboración del pensamiento. Esa región prefrontal tiene conexiones con el tronco cerebral y eso impide que yo pueda conciliar el sueño, ¿verdad? A lo mejor yo estoy bien tapadito, no tengo ni frío ni mucho calor, estoy en una temperatura ambiente agradable para dormir de 18, 19 grados, tengo las luces apagadas. Sin embargo, mis procesos cerebrales que me están haciendo preocupar sobre un tópico en particular me pueden impedir que yo concilie el sueño. Y es cómo funciona el área excitadora. Por un lado, puede ser inhibida por el área inhibidora, pero puede ser despertada por estímulos externos, tanto dolor, temperatura, como por estímulos internos, los procesos del pensamiento. Entonces, estas son las dos regiones que me gustaría que ustedes tengan bien presente. Entonces, área excitadora, la del despertar y el área inhibidora que ayuda a conciliar el sueño, con las excepciones que ya mencionamos. Y aquí tenemos otros elementos neuronales que se encuentran como ser la sustancia negra, ¿verdad? Del mesencéfalo, que ya hemos hablado de ella, que produce dopamina y que es vital para la modulación de los actos motores.
y cuyo déficit provoca la enfermedad de Parkinson. Aquí en la región dorsal del puente tenemos una estructura llamada locus ceruleus que produce noradrenalina y tiene que ver con un tipo de sueño que se llama sueño REM, que en algún momento van a estudiar a lo mejor en fisiología. Y después tenemos los núcleos celulares del RAFE. ¿RAFE qué quiere decir? RAFE quiere decir línea media. Y estos núcleos celulares del RAFE están a lo largo del RAFE de todo el tronco cerebral, ¿verdad? Se ubican próximos a la línea media. Y es en esta zona también que se encuentra el área inhibidora, ¿verdad? Produce serotonina, que es una hormona del reposo, del induce el sueño, y es lo que inactiva al área excitadora, ¿verdad? Entonces, repasando, el área gigantocelular o área excitadora que produce acetilcolina, la sustancia negra que produce dopamina, el locus cerúleo que produce noradrenalina y los núcleos del RAFE producen serotonina. Estos núcleos no solamente inhiben la vigilia, inhiben el tono, sino también son importantes para inhibir el dolor por su acción sobre las células del asta posterior de la médula. Entonces modulan el dolor. Es como que le hacen que el dolor no sea tan doloroso, ¿verdad? Esa es la función de los núcleos del RAFE. También en la sustancia reticular tenemos metidos los núcleos de los pares craneales, de los cuales ya habíamos hablado. Y existen otras funciones, como ya hablamos del centro cardiorrespiratorio que se encuentra en el bulbo. Entonces, esa es otra de las funciones de la sustancia reticular, ¿verdad? El control de la respiración, control del aparato cardiovascular, el control del funcionamiento digestivo a través de los núcleos del vago, el control de los movimientos estereotipados del cuerpo, ¿verdad? Por la acción que ejerce la sustancia nigra sobre los ganglios de la base. Tiene conexiones con el cerebelo porque ahí terminan las vías espinocerebelosas o pasan por allí. Y el control de los movimientos oculares conjugados, ¿verdad? El que yo pueda mirar a derecha o izquierda en forma conjugada con ambos ojos. O sea, todo esto está de alguna manera regulado o influenciado por la sustancia reticular. Vuelvo a repetir, el control del ciclo de sueño y despertar, la inhibición del dolor, sueño REM, modulación de los movimientos estereotipados, control del equilibrio, control cardiovascular, ¿no? Esas son las funciones más importantes de la sustancia reticular.